Hola a todos, soy Luis Romero, uno de vuestros profesores de diagnóstico diferencial, y en esta clase vamos a repasar los aspectos más importantes de las hernias discales lumbares. Vamos a comenzar con una serie de generalidades, y es que estas hernias discales lumbares generalmente cursan en nuestros pacientes con una clínica de lumbociática, que es un dolor lumbar irradiado a miembros inferiores. Además, también estos pacientes suelen referir parestesias en el dermatoma correspondiente, así como un aumento de dolor con la maniobra de Valsalva de pie y al andar. Hay que recordar que la más común de estas hernias es la L5-S1 y que el tratamiento en general suele ser reposo relativo, aunque se puede asociar calor seco y fármacos en función de la clínica de los pacientes. Quiero que recordéis las indicaciones de cirugía en las hernias lumbares, y son las siguientes. Cuando se presenta pérdida aguda o progresiva de fuerza en nuestro paciente, cuando la clínica es sugerente de afectación medular, cuando hay un fracaso del tratamiento conservador al menos 4 semanas, y esto ha sido preguntado en últimos exámenes MIR, así como cuando hay una incapacidad recidivante a pesar del tratamiento médico. En cuanto a la exploración física, hay una serie de signos que me gustaría que recordaseis. El primero de ellos es el signo de la SER, que está presente en radiculopatías a cualquier nivel y que consiste en que el paciente en decúbito supino refiere dolor cuando le elevamos la pierna extendida antes de llegar a los 60 grados. Otro de ellos es el laser cruzado, que es igual al anterior, con la diferencia de que al elevar una pierna el paciente refiere dolor en la otra y está presente en hernias en posición central. El laser invertido consiste en que con el paciente en decúbito prono se eleva la pierna recta y se produce dolor y está presente característicamente en hernias L2, L4. Y por último, el signo de Bragard consiste en que una flexión dorsal del pie con la rodilla extendida reproduce o incluso aumenta el dolor radicular de nuestro paciente. Esta diapositiva es muy importante, ya que en las hernias discales, que son las que estamos tratando en este tema, se comprime siempre la raíz inferior, de tal modo que podemos emplear en las mismas la regla de que en la vida escapan de arriba y pillan al de abajo. Por ejemplo, en una hernia discal L5-S1 se afectará la raíz S1, en una hernia discal C3-C4 se afectará siempre la raíz C4. Pero esta regla vale siempre excepto en las hernias que afectan a los agujeros, es decir, las hernias foraminales, en las cuales nos vemos obligados a hacer el dibujo, ya que en ellas estará comprimida la raíz que sale por dicho agujero. Pues bien, a la hora de hacer este dibujo, que repito, solo habría que hacerlo cuando nos pregunten por hernias foraminales, es decir, las hernias en las que se comprime la raíz a nivel del agujero, porque en las hernias discales siempre se afecta a la raíz inferior, hay que recordar que, como todos sabemos, hay 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y 5 sacras. Pero es muy importante para no equivocarnos a la hora de hacer el dibujo que no hay 7 raíces nerviosas cervicales, sino que hay 8. De tal modo que las raíces cervicales salen por el agujero que está inmediatamente superior a la vértebra de su mismo nombre, pero entre C7 y T1 sale C8, de tal modo que de ahí para abajo, tanto las raíces torácicas como lumbares como sacras saldrán por el agujero que está inmediatamente inferior a la vértebra del mismo nombre. Y dicho esto, vamos a entrar en profundidad en alguna de las hernias discales lumbares concretas. Y vamos a empezar por la hernia discal L2-L3 y como es discal se afectará la raíz L3, la inferior. En cuanto a la pérdida de fuerza muscular, estará afectado el músculo iliopsoas y el cuádriceps y se manifiesta clínicamente con una debilidad a la flexión de la cadera y a la extensión de la rodilla. Está afectada la sensibilidad de la cara anterior del muslo y el reflejo rotuliano estará abolido en estos pacientes. Pasamos a la hernia discal L3-L4, en la que se afecta la raíz L4. La pérdida de fuerza muscular es debida a afectación del músculo cuádriceps y tibial anterior y se manifiesta clínicamente con una debilidad a la extensión de la rodilla. La alteración sensitiva consiste en una pérdida de sensibilidad en la cara anterior del muslo y en la cara interna de la pierna, y al igual que en la anterior está abolida el reflejo rotuliano. Y pasamos ahora a las hernias discales que son más preguntadas en el examen MIR, que son la que vamos a ver ahora, la L4 y L5 en la que se afecta la raíz L5 y la L5-S1 en la que se afecta la raíz S1 que veremos a continuación. Empezamos con la L4-L5 que se afecta a la raíz L5. La pérdida de fuerza muscular se debe a una afectación de los músculos extensores del primer dedo, así como los peroneos y el tibial anterior. Y esto se manifiesta clínicamente en los pacientes con que presentan un déficit a la flexión de la rodilla y a la dorsiflexión del pie y de los dedos, lo que se traduce en que estos pacientes tienen dificultades para caminar de talones. Tienen pérdida de sensibilidad en el dorso del pie y del primer dedo y no hay abolido ningún reflejo. Por el contrario, la hernia discal L5-S1 se afecta a la raíz S1 y hay una pérdida muscular, de fuerza muscular, fruto de la afectación del músculo flexor del primer dedo, los gemelos, los flexores plantares y el glúteo mayor. Y estos pacientes presentan un déficit a la extensión de la cadera
y a la flexión del pie y de los dedos, es decir, presentan dificultades para caminar de puntillas. Tienen pérdida de sensibilidad en el borde externo del pie y en el dorso del quinto dedo. Y aquí sí que hay un reflejo abolido, el reflejo aquileo. Por lo tanto, hernias L4-L5 versus L5-S1, que es muy preguntado en el MIR. En las L4-L5 hay un déficit a la flexión de la rodilla y dorsiflexión del pie y de los dedos, por lo que el paciente no puede caminar de talones, mientras que en las L5-S1 hay un déficit para la extensión de la cadera y flexión del pie y de los dedos, por lo que tiene incapacidad para caminar de puntillas. La alteración sensitiva en las L4-L5 es del dorso del pie y del primer dedo, mientras que en las L5-S1 es del borde externo del pie y dorso del quinto dedo. Y en las hernias discales L4-L5 no hay ningún reflejo abolido, mientras que en las L5-S1 está abolido el reflejo aquileo. Y esta es la última diapositiva de la presentación que voy a utilizar a modo de repaso final de los reflejos. Y querría que recordaseis, entre los reflejos musculares extensores tenemos el bicipital y el supinador o brachiorradial, en el que están implicadas las raíces C5-C6, el tricipital, en el que está implicada la raíz C6-C8, el rotuliano de L2 a L4 y el aquileo de L5 a S2. En cuanto a los reflejos cutáneos, hay unos reflejos abdominales superior e inferior, los que están afectados T8 y T10 y T10 y T12 respectivamente, el reflejo quemastérico, que implica la raíz L1, el reflejo plantar, en el que están implicadas las raíces L4 a S2, y el reflejo anal de S2 a S5. Y por si sirve de utilidad, me parece interesante esta regla de árbitro para recordar algunos de ellos. La A de aquileo va por orden S1, R de rotuliano de L2 a L4, B de bicipital C5 y C6, y la TR de tricipital, que implica las raíces C7 y C8. Y esto es todo. Muchas gracias por escucharme, espero que la clase os haya resultado de utilidad. Mucho ánimo con el estudio, mucha suerte y hasta la próxima.